Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones, estamos cerrando la semana hablando del 22º encuentro del Foro de Sao Paulo. Esta noche está con nosotros un gran amigo, Jorge Dercos, del Frente Transversal de Argentina. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Un gusto por estar acá compartiendo con ustedes este momento. Vamos a ver, tenemos una nota que nos ha preparado Mario Zelaya, que nos va a servir como punto de partida para esta conversación. ¿Te parece? Vamos. Veamos la nota. El 22º encuentro del Foro de Sao Paulo inició este jueves en El Salvador, con una reunión del grupo de trabajo, integrado por representantes de diversos partidos de izquierda de Latinoamérica y el Caribe, así también el desarrollo de plenaria. Son 103 partidos políticos y movimientos políticos, ¿va? Ha venido un 70% de estos. Estamos hablando de 356 personas de muchos países, ¿verdad? De América Latina, del Caribe, tenemos acompañantes de la Europa, tenemos de Asia, está Vietnam, China, tenemos el Frente Polisario que ha venido de la República Saharaui. Esta es la tercera ocasión que se reúnen en El Salvador para este encuentro, donde se realizan diferentes plenarias y mesas de trabajo. Donde la gente va a salir muy fortalecida, muy compenetrada, con nuevas ideas, nuevos bríos para seguir luchando, para seguir transformando los procesos y para enfrentar los retos y desafíos y derrotar la contraofensiva imperial. Los participantes esperan que se toquen diferentes temáticas que están afectando gobiernos progresistas de Latinoamérica. Esto se dio con el presidente Zelaya en el 2009, cuando le dan ese golpe de Estado por consultarle al pueblo. De ahí se ha venido replicando en Brasil, ahorita el último ejemplo que hemos tenido de estos golpes blandos. Y ahora somos nuevamente parte de este laboratorio que tiene los gringos, por decirlo así, con toda Latinoamérica, con sus intervenciones contra la corrupción. Empezaron en Guatemala con la Sisi y han llegado ahora a Honduras con la Masi. Algunos consideran que el llamado golpe suave sea un símil del antiguo Plan Cóndor, implementado durante la década de los años 80. Inclusive la forma en que vienen a intervenir en cada uno de nuestros países, es importante que también nuestra población empiece a enterarse de esta obra maniática que están aplicando. Entonces, por lo tanto, son bastantes desafíos los que nos corresponden. El presidente Correa, por ejemplo, de Ecuador, lo ha hecho muy claramente, todo lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurrió en Argentina con las elecciones, toda esa manipulación. El Plan Cóndor posiblemente era de una manera más brusca, tenía otros métodos acordes a la época que se vivía. Vamos a ver un nuevo Plan Cóndor donde se nos presenta como que lo que está sucediendo en los países es por la propia decisión de los pueblos y realmente está por detrás los medios masivos de comunicación que son manipulados y que responden a los intereses de la derecha. Este es el 22º encuentro del Foro de Sao Paulo, el cual ha sido denominado como el poder popular en la transformación económica, social, política y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. Bueno, gracias a Mario por esa nota. Desde el pasado 23 de junio están llegando a nuestro país las delegaciones de los diversos países de América Latina para este encuentro, que obviamente ha generado muchas expectativas en todo el continente. ¿Qué impresiones te ha generado El Salvador en este viaje? Mire, no es la primera vez que vengo yo a El Salvador, he venido en varias oportunidades y en principio lo que uno recuerda y quiere agradecer acá es el tratamiento que cotidianamente nos vienen dando los compañeros y compañeras del Farabundo Martí, que es el partido anfitrión, el partido organizador, y en ellos el agradecimiento a todos los colaboradores que hacen posible que el Foro de San Pablo se pueda desarrollar, porque están los dirigentes, pero también están esos cientos de compañeros que trabajan, aportan en logística, en protocolo y que sirven a que este encuentro sea un éxito total. A poco de andar, creo que este encuentro en El Salvador va a marcar una bisagra en lo que hace al momento político, al momento histórico que se vive viviendo en el continente. ¿Por qué? Porque veníamos de tener una serie de traspieces electorales, pongo mi país como ejemplo, que perdimos las elecciones en noviembre del año pasado, y esto, aunque uno no lo quiera reconocer, pero va generando algún grado de desazón. Pero encontrarse con cerca de 400 compañeros provenientes de todo el continente y de países extrazona, de Europa, de África, de Asia,
en donde venimos trabajando en talleres, donde trabajamos en mesas de encuentros temáticos de la juventud, de afrodescendientes, de cultura, de medios de comunicación, de distintos temas, en donde analizamos la problemática puntual y entre la construcción de esas propuestas vamos elaborando un documento final, un documento base que nos sirva a todos los compañeros que hemos venido a este encuentro para renovar las expectativas, para renovar las ganas y para renovar las esperanzas de que estas fuerzas políticas pueden construir en cada uno de nuestros países una nación que pueda dar respuesta a las demandas que tienen nuestros pueblos. ¿Cuál es la expectativa que tienen, en este caso tú como argentino, y sobre todo tomando en cuenta eso que manifestás, ¿no? Que, como me decías fuera de cámara, venimos de recibir un par de goles. Claro. Y de espero repente... que no sean el domingo. Ah, no, el domingo es otra cosa. Ahí vamos a ver cómo Chile anda muy bien. Chile anda muy veloz. Pero mire, esta vez no podemos perder. Tenemos el apoyo del Papa y tenemos a Messi. Así que... Vamos a ver, te preguntaba, ¿cómo lo ves en el sentido de que, bueno, encontrarte con toda la gente, me imagino que va a ser como recargar energías? Exactamente. Porque en este tipo de espacios políticos uno tiene la oportunidad de analizar, de preguntarse qué pasó, de poder llegar a encontrar las respuestas adecuadas. Si encontramos las preguntas a lo que nos sucedió, podemos encontrar las respuestas adecuadas. ¿En qué sentido? Fíjese usted, a partir de los instrumentos que tiene el poder económico, el poder político vinculado a la derecha, vinculado a los intereses del imperio, con la complicidad de muchos medios de comunicación, generan en nuestras sociedades estados de confusión, de miedo, de inseguridad, generan a través de sus acciones deslegitimaciones sobre las acciones de nuestros gobiernos, en donde no importa si lo que ellos dicen es verdad, porque eso está fuera de su criterio, no entra dentro de su lógica ni empresarial, ni política, ni de lo que pretenden hacer desde ese medio de comunicación. Lo que importa para estos grandes grupos mediáticos es llevar confusión a la población, es llevar desesperanza, que la gente crea que la política y los políticos que están al frente de la cosa pública en cada uno de nuestros países no sirven, o los quieren vincular a hechos de corrupción, o los quieren vincular a cosas que no se pueden explicar, y cuando uno empieza a analizar y empieza a contestar y empieza a aportar elementos, no se tiene en cuenta, porque no les importa que la gente sepa la verdad. Lo que les importa es el desprestigio que generan a partir de instalar determinado tipo de mensajes. Y entonces nos tenemos que enfrentar a este poder económico sumado el poder mediático, y en muchos de nuestros países el poder judicial, que es la rémora que traíamos en el caso de la Argentina, de la vieja dictadura, todo ese sistema judicial anquilosado que responde a determinado tipo de intereses, son los que obstaculizan, ponen trabas, tratan de frenar y tratan de evitar que nuestros gobiernos apliquen políticas de redistribución de la riqueza, que generen trabajo, que generen bienestar para nuestros pueblos, que nuestras familias puedan enviar sus hijos a estudiar, que nuestros hijos o nuestros nietos puedan ascender en la escala, ¿no? Porque yo vengo de un hogar de obreros. Mi papá era un obrero de un frigorífico. Mi mamá, una ama de casa. Primera generación de inmigrantes en la Argentina. Y fruto de las políticas del Estado, fruto de políticas públicas, de permitir el ingreso a la universidad, en mi caso soy profesional, sin haber tenido que pagar absolutamente un centavo, porque en mi país la educación es pública, libre y gratuita. Entonces, estas cosas se han generado con gobiernos populares, que no es que nos ha costado poco, porque es tiempo, es evolución, porque seguramente acá esta problemática puede estar en tratamiento, pero uno ve que hay medidas que tienden a avanzar, y que los pasos que se dan pueden parecer pequeños, pero también hay que entender que del otro lado hay toda una maquinaria puesta y dispuesta a evitar que nosotros avancemos. ¿Por qué? Porque las fuerzas progresistas de izquierda, los movimientos populares del continente, tienen una visión de la política vinculada a la inclusión social. Y los sectores de derecha tienen una vinculación política y un ejercicio de lo mismo vinculado al criterio empresarial. Todo lo contrario. Todo lo contrario, en donde usted plantea el gasto como una inversión,
Yo hoy escuchaba una polémica en la cual se le daba determinado tipo de subsidio a chicos o jóvenes que no tienen trabajo, que están en situación de riesgo, comprometido. Eso no es un gasto bajo ninguna circunstancia. Eso es una inversión del Estado de inmediato, para generar condiciones para que esa juventud pueda tener alguna expectativa de vida. Porque si no, la expectativa que le damos es la expectativa del narco, es la expectativa del grupo delincuencial que lo suma a ese aparato que después tenemos que combatir nosotros. Y estamos malversando, malgastando una vida de un joven al cual le podemos ofrecer un futuro mucho más digno. Y habrás visto en las conversaciones que tuvieron hoy, justamente hablando de ese caso, que el presidente lo anunció, inmediatamente los medios salieron al paso a satanizarlo, a deslegitimarlo, a hacer calificativos. Claro, bueno, pero fíjese usted, este foro tiene que servir, entre otras cosas, para esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa acá en El Salvador pasó en mi país. Nosotros teníamos un plan que se llamaba Conectar Igualdad, en el cual a cada adolescente que estaba en la escuela secundaria se le entregaba una netbook. ¿Para qué? Para incorporarla a las nuevas tecnologías. Claro. Y hoy una netbook, convengamos que no es un hecho de última tecnología, pero es una escala, es subir en la escala social. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Eliminó el programa Conectar Igualdad. Ningún chico en edad de estar en la escuela secundaria en la Argentina, que la recibía gratuitamente y era, cuando terminaba su 5º año, se llevaba la netbook a su casa y ya era su propiedad, eliminó el programa. ¿Por qué? Porque dijo que los argentinos habíamos vivido de prestado. Que habíamos creído que podíamos comprarnos un celular con smartphone, con todas las tecnologías, que podíamos tener un televisor de plasma, que podíamos tener vacaciones. Yo le digo a sus televidentes, ustedes no me crean lo que yo les digo, vayan a internet, busquen, hoy la tecnología nos permite esto, busquen esto que les estoy diciendo y verán que en mi país, en la República Argentina, hubo un ministro del gobierno de Macri que dijo que los argentinos habíamos vivido de prestado y que no teníamos derecho, que habíamos vivido una ilusión porque habíamos comprado un celular o porque habíamos pensado en ir un fin de semana de vacaciones. Le pongo ese ejemplo mínimo de cómo se tergiversa y cómo se manipula. Y recordando la entrevista que ustedes emitieron recién, ahí uno de los entrevistados se olvidó de la destitución de Lugo y del rol que jugaron los medios de comunicación en esa destitución. Se creó un escenario ficticio en el cual decían y lo involucraban a Lugo en una represión que había existido en una zona del Paraguay, que era Caraguatay. A partir de allí se generó y se puso en funcionamiento el golpe legislativo con la complicidad de los medios de comunicación del Paraguay, que están dominados por fuerzas vinculadas a lo que fue la dictadura de Stroessner, no están vinculadas a sectores que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, a lo que uno entiende una prensa libre que puede tener intereses, pero que objetivamente se desarrolló y creció en un sistema democrático. Esta prensa es la que creció y se desarrolló bajo la dictadura de Stroessner. Esta prensa es la que generó el clima para que se destituyera a Lugo. Y le vuelvo a reiterar a los televidentes, no me crean a mí, vayan y busquen en internet. Y es lo mismo que está sucediendo en Brasil. Pero escúchenme la anécdota cómo termina. Listo. Que no es una anécdota, sino es una tragedia lo que pasó. Cuando se fundamenta la destitución de Lugo, el senador informante dice, cuando le piden y solicitan las pruebas, que las pruebas están en los medios de comunicación y son de dominio público. Y ese fue el argumento que sirvió para destituir a Fernando Lugo como presidente del Paraguay. Y lo mismo sucede en Brasil, con toda esa historia que se ha generado alrededor de Dilma. Exactamente. Ahora, el significado, me gustaría que me hablara del significado que tiene el lema de este foro. El poder popular asegura la victoria. ¿Qué nos tiene que decir ese lema, a tu juicio? El poder popular asegura la victoria. Uno le puede dar varias interpretaciones, pero una vinculada a lo que es la práctica cotidiana, lo más común que realiza un dirigente político, un militante político, está vinculada a su historia, su pertenencia, a donde uno puede ocupar espacios legislativos, espacios ejecutivos, pero lo que nunca debe hacer, para no perder esa base de sustentación que le da el poder popular
y le asegura la victoria, uno no tiene que perder nunca de vista ni de dónde vino, ni quién es, ni para quién trabaja. ¿Por qué? Y lo digo haciendo una autocrítica con legisladores de mi país, funcionarios de mi país, que ocupaban distintos lugares, que ocupaban espacios ejecutivos y que se olvidaron del lugar de donde venían. O porque hacían las cosas tan bien y creían que la realidad era el despacho, y entonces no volvían a su lugar de origen, o porque la vida del despacho le era muy cómoda, muy agradable, muy confortable, no volvían. Entonces, si nosotros perdemos el contacto con lo que es nuestra militancia, nuestra razón de haber ingresado a la política, vamos a perder elecciones. Cuando uno dice, en la Argentina se perdió la elección, ¿y se perdió por qué? Uno podría ser soberbio y decir, perdimos porque nos ganaron con tal cosa o tal otra. No, también el adversario juega en política, pero también hay que reconocer que nosotros hemos cometido errores en el andar, que seguramente de estos errores, y para esto sirven este tipo de encuentros, la reflexión colectiva ayuda a lo que le decía al principio, hacernos las preguntas correctas para encontrar las respuestas que nos permitan dar vuelta este mal momento electoral que sufrimos en el 2015 para poder retomar al gobierno en el 2019. Pero solamente desde reconocer lo que hemos hecho mal, claro, podemos avanzar. Y en esto es esto, si uno no responde a lo que es esta construcción del poder popular para lograr la victoria, si uno se aleja de lo que es su esencia, su base social, su base sindical, su base de militancia universitaria, se pierde el objetivo, se desconecta y entonces aquellos mensajes de los medios de comunicación que si la militancia está de manera permanente hablando con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con el familiar, no hay posibilidad, o al menos uno tiene más posibilidades de debatir con él, de poder acercarle nuestra propuesta, nuestra respuesta, sacarle las dudas, perdemos ese contacto y ese vecino, familiar, compañero termina siendo convencido por sus victimarios y son las víctimas de las políticas que van a aplicar quienes los han engañado a través de un mensaje tendencioso, mentiroso, o que está cargado de subjetividad y de valores que nunca van a llevarse a cabo porque son inalcanzables. Pobreza cero, que dijo nuestro presidente en su momento, es una meta, suena muy bien, pero en la realidad concreta no hay ningún país en el mundo, por más justo que sea, que no exista algún nivel de pobreza. Todos debemos seguir luchando para que esto se termine, pero prometer que uno va a erradicar la pobreza en 4 años es engañar a la gente. Ahora los medios de comunicación lo repiten y se vuelve una verdad. Claro. Y muchas veces la misma gente, en este caso la misma ciudadanía, por estar desinformada, termina siendo presa fácil de estas campañas. Pero una de las cosas que evita lo que yo le mencionaba, si el dirigente político, el funcionario, el militante sigue en contacto con su base, tiene posibilidades de que ese mensaje no sea tan dañoso. ¿Por qué? Usted trabaja, muchos de los que nos están viendo en este momento recién llegan a su casa, trabajaron todo el día, quieren tener un momento de distensión con la familia, mirar un noticiero, un momento relajado después de haber pasado todo un día laboral con las complicaciones. Y entonces uno baja las defensas y en ese bajar las defensas es donde entran los mensajes. Ahora, si hay una fuerza política que esté en el territorio, que esté donde tiene que estar, más allá de que ese compañero, esa compañera tenga ese minuto, uno tiene posibilidades de revertir esa situación. Porque los medios juegan un papel determinante, pero no es el elemento esencial. Ahora, lo pueden jugar para bien o para mal, ¿verdad? Te voy a pedir que hagamos una pequeña pausa. Cuando regresemos me gustaría que siguiéramos conversando sobre las expectativas que hay al finalizar este foro. Estamos hablando con Jorge Dercos. Él es del Frente Transversal de Argentina, hablando por supuesto de la 22ª edición del Foro de San Pablo. Ya regresamos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Muchas gracias amigos y amigas, seguimos conversando con Jorge Dercos, que nos acompaña
como miembro de la organización Frente Transversal de Argentina, y justamente estamos hablando del Foro de San Pablo que se desarrolla en nuestro país. Ahora, la injerencia que hay de parte de los Estados Unidos en todo esto, al final vemos que el mismo guión se repite. ¿El mismo? El mismo guión se repite en Argentina, se repite en Paraguay, se cambian repite los intérpretes. en Centroamérica. Claro, cambian los intérpretes, pero la historia es la misma. ¿Cómo ves esa injerencia y cómo no blindar, pero sí garantizar que esos guiones no se desarrollen en nuestros países? Primero, eso se garantiza la influencia, contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región, tiene organización popular e integración regional. Son los pilares básicos. Una integración económica, política, institucional a nivel continental. Fíjese usted, se cumplieron el 22 de junio 190 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde Simón Bolívar convocó a aquel Congreso para conformar la gran nación de América Latina y el Caribe, que obviamente ya en aquel momento Estados Unidos y Gran Bretaña boicotearon ese Congreso y actuaron sobre los gobiernos que habían surgido de los principios de los procesos independentistas para que algunos países no fueran. Entonces boicotearon aquel primer intento de integración regional. Pasaron 190 años. De aquel intento, el continente vivió del año 1998, con el triunfo de Chávez en Venezuela, después le siguió Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Tabaré, Lugo, Correa en Ecuador, Evo Morales, lo que sucedió en Centroamérica, Nicaragua recuperó su gobierno, el Frente fue gobierno en El Salvador, en Panamá tuvimos el gobierno de Torrijos, los gobiernos del PLD en República Dominicana y el PRD. Entonces hubo una ola en la cual el continente se rebeló ante lo que habían sido las políticas conservadoras, neoliberales de la década del 90 y las secuelas de las dictaduras de los 80. El año 2005 fue un momento cumbre. Se realiza en Mar del Plata aquel encuentro de la Cumbre de las Américas y el trabajo mancomunado de Chávez, Kirchner, Lula y Tabaré, que plantean su oposición y bloquean la constitución del ALCA, de esa área de libre comercio para todo el continente. De allí, Estados Unidos aprendió la lección, había recibido una dura derrota y empezó a preparar la maquinaria para empezar a que los gobiernos populares que habían asumido después de la crisis que habían generado sus aliados empezaran a tener complicaciones. Y fueron actuando. Y lo primero que hicieron fue tratar de romper este bloque continental, porque después del no al ALCA al Mar del Plata se generan nuevas instituciones en el continente, la UNASUR, la CELAC, que era la símil a lo que había intentado Bolívar en este Congreso Anfictiónico, en donde estaban todos los países del continente, excepción de Estados Unidos y Canadá. Se reincorpora Cuba a la esfera latinoamericana, que había sido expulsada de la OEA. Entonces se generan estos mecanismos. Y el imperio empieza a generar los propios para contrarrestar esta ofensiva que venía de estas fuerzas populares y de izquierda. Y genera el área de libre comercio que se llama el área del Pacífico, el Tratado del Pacífico, para empezar a romper esta hegemonía. Y en paralelo empieza a actuar en cada uno de nuestros países con la complicidad del poder económico, del poder judicial, la mano siempre predispuesta de los medios de comunicación, que son parte de este mismo esquema, con la fuerza de derecha tradicional, a generar situaciones conflictivas en cada uno de nuestros países. Y en algunos ha tenido éxito, como ha sido la pérdida de nuestro gobierno, como ha sido hasta el momento la destitución de Dilma, que hay que esperar cómo termina el resultado del juicio, porque a la luz de los resultados y de cómo la gente en Brasil está tomando conocimiento de lo que fue esta maniobra que realiza el grupo de Temer, que más que Temer es un presidente de temer.
Y luego están viendo también el actuar de Temer, ¿no? El accionar de Temer, la destitución a poco de haber asumido provisoriamente, de que tuvieron que renunciar 3 ministros que fueron no sospechados, no, sino que se le encontraron elementos concretos de corrupción, donde se empezó a destejer esa trama que habían construido en torno a Dilma y se empieza a ver más claramente que todo esto ha tenido una intencionalidad política, que no hay hecho delictivo que lo sostenga, sino que han sido hechos administrativos de los gobiernos. Entonces todo esto empieza a deslegitimarse, pero bueno, hay que ver cómo termina y esperemos que realmente termine de la mejor manera y Dilma sea restituida. Entonces, si nosotros somos capaces de revertir las derrotas transitorias que hemos tenido en este momento, con organización popular, aceitamos los mecanismos de integración que puedan dar respuesta a lo político, a lo económico, a lo social, generar nuevas instancias de integración latinoamericana, habremos empezado a contrarrestar esta ofensiva que ha tenido el imperialismo en la región, que es similar en todos lados, como bien decía usted, que tiene características similares y en donde lo que cambia es el actor de cada momento para llevar adelante el plan que han diseñado para actuar en nuestros países. Listo, ahora ¿cómo valorás el papel de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR? El rol de UNASUR ha sido un papel importante y trascendente, porque a poco de haberse constituido, evita el golpe contra Evo Morales en Bolivia. La situación que se había generado en la nación andina era muy complicada. De los 9 departamentos que tiene Bolivia, 5 estaban en manos de la oposición. En muchos de esos departamentos Evo Morales no podía ir. Se había generado una dualidad de Estado. Era un presidente que aparte a algunos lugares, a algunas regiones de su país no podía ir, en donde las fuerzas de seguridad no le terminaban de responder totalmente. La UNASUR ahí jugó un papel importante, porque planteó un ordenador claro, contundente, de que no había ninguna posibilidad de reconocer un golpe o un intento separatista en Bolivia. Ahí jugó un rol político muy importante. El otro rol que jugó fue cuando fue el intento de golpe a Correa en Ecuador. También ahí generó instrumentos para evitar que avanzaran sectores militares en contra del presidente Rafael Correa. Generó instrumentos novedosos y nuevos. Un mecanismo de consulta de defensa continental que no existía anteriormente, en donde la socialización de la información de los distintos países y la coordinación de todos, integrando un sistema de defensa continental, permitió cosas concretas a los ciudadanos de a pie, porque eliminó el requerimiento de pasaporte para viajar entre los países latinoamericanos. Hoy en todo el continente sur uno puede viajar con el documento de su país, no requiere ni visa, ni requiere ningún tipo de autorización, lo puede hacer con documento de Tierra del Fuego a Colombia o Venezuela, usted viaja con su documento de identidad, que son cosas cotidianas, quizás no son, pero antes requerían un trámite, claro, requerían una visa, un gasto, un extra. Hoy eso se eliminó. Y otra cosa en la cual se avanzó mucho es compatibilizar los distintos programas de educación para que los títulos obtenidos en un país sean reconocidos en el resto. Y no era su objetivo central lo económico, pero es parte de la deuda pendiente que nos ha quedado para llevar adelante en esta agenda, no solo de la UNASUR, sino de todo el continente. Una integración que pase por lo económico, en donde nuestros recursos puedan ser depositados no en paraísos fiscales, no en Estados Unidos, sino en un banco que pueda servir también para financiar el desarrollo en las distintas naciones y donde el préstamo que haga ese banco americano sustentado por los gobiernos nacionales populares no sea un préstamo usurario, un préstamo que condicione su política, sino que sea un préstamo para poder desarrollar infraestructura en cada uno de nuestros países. Sobre la base de la solidaridad, ¿no? Es que nada de esto se puede lograr sin solidaridad. Jorge, te voy a pedir que hagamos una pequeña pausa. Cuando regresemos también se nos va a incorporar Roy Daza, de la Dirección Nacional del PSV de Venezuela. Vamos a tener su perspectiva también de este foro que se realiza en nuestro país. Ya venimos con más. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Ya se nos incorporó Roy Daza del PSV. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, primero preguntarte tus expectativas sobre la 22ª edición del Foro de Sao Paulo, y de una vez te pregunto sobre el lema: el poder popular asegura la victoria. ¿Cómo podemos interpretar este lema? Bueno, mira, ya estamos en el segundo día de trabajo y la evaluación que uno puede hacer, que la puede hacer desde ya. Primero, que se ha registrado un salto de calidad en el debate político de la izquierda plural, amplia, latinoamericana, que ya desde hace algún tiempo se podía ver, pero creo que en este evento está muy bien organizado, muy bien planificado cada taller, cada reunión, cada comisión. Se ha podido notar evidentemente un salto desde el punto de vista de los contenidos del debate político que hoy libra la izquierda, no hoy, sino que viene librando la izquierda desde hace ya algunos años. Y por supuesto, dada la nueva correlación de fuerzas políticas que se presenta en América Latina, el debate hoy es candente, es como un debate, podríamos decir incluso que de los debates más importantes que hemos tenido en el Foro de Sao Paulo en los últimos años. Ahora, pasando al caso específico de Venezuela, ya escuchamos con Jorge, bueno, lo que ha sucedido en Argentina. Ahora, en el caso de Venezuela, las campañas mediáticas generan una imagen distorsionada de la realidad. Cuéntanos, ¿cuál es el estado real de la situación en Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos enfrentando campañas mediáticas desde 1998, es decir, para nosotros no es nuevo. Lo que sí que hay que decir que las campañas en los últimos años, de parte de laboratorios muy poderosos y de empresas de comunicación que tienen alcance continental, algunas alcance mundial, se ha sofisticado. El ataque hoy es en varias direcciones, no necesariamente desde el punto de vista del discurso político, sino desde un discurso aparentemente no político, te atacan con mucha fiereza. Cualquier política que haga el gobierno bolivariano, sea esta mala, sea regular o sea buena, o no importa. Siempre es mala. No importa, siempre hay que atacarla, siempre es mala. Eso desde el punto de vista mediático. ¿Qué capacidad hemos tenido nosotros de responder eso? Es decir, nosotros teníamos y hemos tenido siempre no la misma capacidad que la derecha venezolana e internacional tienen. Obviamente nosotros ahí estamos en desventaja. La ventaja nuestra es la verdad. Esa es la gran ventaja. Es decir, nosotros siempre terminamos ganando estas campañas mediáticas porque nos asiste la verdad. Y ellos, digamos, hacen medias verdades o mentiras, navegan en ese mar. Pero por otra parte, hay que decir que no es solo problema mediático, es que en Venezuela estamos confrontando una situación muy difícil desde el punto de vista económico, que mi gobierno, el gobierno del presidente Maduro, además lo ha reconocido abiertamente y lo hemos encarado de cara al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela y que los medios no nos cuentan, los grandes medios? Mire, ahí le puedo hacer una relación muy sencilla. Es decir, en el año 2014 el precio del barril de petróleo era $88 promedio. En el 2015 el promedio fue 44. En lo que va desde 2016 es 27 y tantico. Es decir, que si usted ganaba $1 billón, ahora usted gana 240, 260 mil dólares. Eso le pasó a mi país. Y le quiero decir lo siguiente, además de eso, cerca del 88% del ingreso de mi país depende del petróleo, porque nosotros somos un país petrolero y siempre lo hemos sido, tenemos 100 años siendo país petrolero, pero por supuesto un cambio internacional que derrumbó los precios de una manera brusca. Ha habido otros cambios, pero ninguno de esta magnitud. Y por supuesto que allí eso abre un debate político muy importante. Y lo más grave de la situación es que por supuesto esto afecta en materia de alimentación, en materia de transporte, y si pudiera añadirse más problemas, tenemos un gravísimo problema con el efecto del Niño, que nos ha llevado a hacer racionamientos de electricidad.
No porque nosotros no tengamos capacidad de producción eléctrica, tenemos y mucha, incluso hidroeléctrica, nuestra capacidad hidroeléctrica, pero ante el fenómeno del Niño nos hemos visto la necesidad de hacer reducción del servicio. Eso ya ahorita se está superando porque las lluvias han venido recuperando, pero estamos frente a esa situación. Ahora, recientemente también hemos conocido cómo el secretario de la OEA, Luis Almagro, promovía que se aprobara la solicitud de la Carta Democrática contra Venezuela. Sin embargo, esta solicitud al final fue engavetada por la OEA. ¿Cómo analizan el papel de la OEA en esta situación de Venezuela? No, el papel de la OEA ha sido el papel de un espacio donde hay una confrontación histórica, una confrontación política, ideológica, entre el proceso bolivariano y el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Eso es claro, y ese es uno de los espacios de confrontación. Ahora, el plan desarrollado por el señor Luis Almagro de aplicar la Carta Democrática no ha tenido ningún efecto y no lo tendrá. Y no lo tendrá porque la única manera de que la OEA pueda aprobar una Carta Democrática, la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, la única manera es que invente otra carta. Y sí, tendrán que inventar otra, porque en Venezuela no se ha producido ninguna ruptura del hilo constitucional. La única vez que se invocó para nuestro país la Carta Democrática fue cuando los líderes hoy de la derecha venezolana, los que hoy dirigen, incluso varios de ellos son diputados de la Asamblea Nacional, fueron los protagonistas de un golpe de Estado y del secuestro del presidente Chávez, 12 de abril del año 2002. Ahora, vamos a ver cuáles son las expectativas, vuelvo contigo Jorge, las expectativas al cierre del foro. Luego de este encuentro que como ya hablábamos al principio, pues es para renovar energías. No, las expectativas son muy favorables y yo lo mencionaba al inicio de la entrevista. Creo que este foro es una bisagra en la historia del foro. Una bisagra por el momento político que está viviendo el continente, en donde, como decíamos al principio, no todo está tan bien, ni tampoco está todo tan mal, pero había que encontrar un espacio en donde poder debatir, intercambiar, generar preguntas y respuestas a las situaciones que nos han generado conflictividad en cada uno de nuestros países. Y este foro ha de servir para esto, para generar este espacio y los instrumentos para que nosotros podamos volver a cada uno de nuestros países a trabajar cotidianamente para recuperar, en el caso de la Argentina, los espacios que hemos perdido en la elección del 2015, generar organización popular, generar movilización para demostrarle a nuestra ciudadanía con una propuesta política, con una conducta ética y moral, que estamos en condiciones de volver a ganar las elecciones para llevar adelante un proyecto que tenga que ver con la historia de las mejores tradiciones de la izquierda, de los movimientos progresistas y populares del continente. Y este foro sirve para esto. Ahora, ¿qué planteamientos se harán sobre el proyecto político histórico y los objetivos a largo plazo para América Latina? ¿Roy? Mira, yo acabo de salir de la reunión precisamente del taller. Ahí se está manejando, ahorita es un borrador, todavía la discusión está en su primera fase, pero en todo caso hay coincidencia en 4 puntos fundamentales. El papel de la integración de América Latina, el papel de la democracia como un principio revolucionario, la función que han tenido los gobiernos populares en la inclusión social y la defensa de la soberanía nacional. En esos 4 puntos hay otros temas más, pero por lo menos allí en esos 4 aspectos hemos llegado a un consenso primario. En este terreno creo que es precisamente donde el Foro de Sao Paulo, creo que por primera vez en mucho tiempo, trata de construir lo que es común a toda la izquierda latinoamericana, que por cierto, y hay que siempre reafirmarlo y subrayarlo, es una izquierda muy plural, donde hay diversas corrientes, diversas tendencias de pensamiento. Ahora, en las luchas sociales y populares está inmersa la cultura y los medios de comunicación en particular. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la cultura en la transformación cultural?
Mira, el papel de la transformación cultural está dado... La transformación social, te quería decir. La transformación social está dado sobre la base de qué proyecto tú tengas desde el punto de vista político-económico. Es decir, no hay una transformación social sin transformación cultural y sin transformación económica. Es un proceso que va en conjunto. Tú desde el punto de vista metodológico, para explicarlo, lo divide, pero eso es un hecho que se da. ¿Qué es lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 17 años? Que se produjo un cambio político de gran magnitud. Que ese cambio político, digamos, pudiera ser revertido desde el punto de vista histórico por la derecha más conservadora, pudiera serlo, pero eso no quiere decir que no haya habido un cambio político. Ahora, eso hay que transformarlo, convertirlo en un cambio cultural también. Un cambio cultural, pero el cambio cultural tiene que ver precisamente con una discusión, debate que es muy importante. Por ejemplo, para tomar el punto clave de lo que es común al Foro de Sao Paulo, la integración. En la integración, si no hemos construido un fondo de estabilización económica, si el Banco del Sur todavía no es una realidad, si no hemos podido crear las cadenas productivas integradas y no hemos podido resolver los problemas del financiamiento que significa nuestro desarrollo industrial de cara a los retos que hoy tiene la globalización, por supuesto, ahí tenemos un déficit. Muy por el contrario de los avances que en materia política y en materia de democratización de la sociedad hemos tenido. Jorge. Totalmente de acuerdo con el que dijo Roy. Hasta ahí estamos. Es decir, vamos a ver, en este caso hay nuevos medios de comunicación, volviendo al papel de los medios de comunicación. Hay nuevos medios, ¿cómo o qué se debe hacer para potenciar estos medios de comunicación? Digo, en este caso Gente Ve, que es un medio de comunicación bastante nuevo en nuestro país, con una perspectiva diferente. Lo primero, para que un medio se potencie más allá de la cuestión económica que sustenta el funcionamiento del medio, está la veracidad en el tratamiento de la información y de cómo se plantea cada medio ante la sociedad en la cual tiene que difundir. Volvemos al inicio de la conversación del programa. Los medios vinculados al poder económico, vinculados a los sectores de la oligarquía tradicional en cada uno de nuestros países, son el instrumento que utiliza en este momento para generar confusión, deslegitimar, generar pánico, el tratamiento de la información, en donde lo que importa no es la verdad, lo que importa es generar confusión, generar malestar, generar en nuestras sociedades un estado de ánimo que genere desestabilización. Entonces, se utiliza la libertad de expresión con la libertad de agresión. Hay en muchos de estos medios libertad de agresión. Por lo tanto, un medio, o al menos como uno encara los medios, porque pueden existir medios de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, pero es la veracidad con la cual usted se dirige al que lo escucha, al que lo mira, al que lo lee, en donde el que lo escuche, el que lo mire, el que lo lee, sepa de dónde usted le está hablando. ¿Por qué? Porque acá los periodistas de los grandes medios se escudan y se esconden atrás de una falsa independencia, que no es tal. Porque cuando un periodista pregunta, en su pregunta está puesta una carga ideológica, está puesta una subjetividad en esa pregunta que obliga al que usted está entrevistando o lo pone en una situación a la defensiva o encuentra una posibilidad de desarrollar la pregunta que usted le hace. Entonces, esos pseudo periodistas o intelectuales que trabajan para estos grupos confunden a la opinión pública, porque no le dicen desde dónde habla. Y en esa falta de honestidad está la falta de credibilidad en esos medios. Lo primero, en mi visión, de un medio es la credibilidad y la veracidad, y que el que lo está escuchando, mirando o leyendo sepa de dónde usted habla. De esto no es ninguna novedad. Hay muchos ejemplos en países en el mundo en donde hay medios gráficos, televisivos o radiales que saben, cuando lo escuchan, lo miran o lo leen, a qué intereses responden, a qué candidato a presidente apoyan, a qué grupo político apoyan. Y entonces, si usted lo compra o lo consume, sabe lo que está haciendo. El problema acá es que nos engañan diciendo que son independientes cuando en realidad no lo son. Y en este foro
hemos avanzado por segunda vez. La primera reunión fue en México en el 2015, aquí realizamos la segunda reunión de un taller de medios de comunicación, en donde estamos avanzando en la generación y creación de una red de comunicadores del Foro de San Pablo. Usted dirá, ¿en contra de quién? En contra de nadie. Es a favor de tener espacios para difundir nuestra propuesta con el grado de veracidad que merecen y con el grado de legitimidad que deben tratarse. Y este paso también fue logrado acá en este foro, haber constituido esta comisión y esta resolución de crear esta red de comunicadores que nuclee a medios gráficos, televisivos y radiales de todo el continente para que podamos intercambiar entre todos qué es o tener la visión correcta de lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. ¿Por qué? A nosotros nos llega de Venezuela, si uno mira a la Argentina, estamos ante la presencia de un dictador, ¿no? Que lo decíamos en más de una oportunidad. Y me tocó aquí mismo en una entrevista cuando decían, y decía, ¿cómo puede ser un dictador que realiza elecciones cada 2 años? Y que gana y pierde como cualquier mortal, porque Hugo Chávez perdió elecciones, pero sin embargo está instalado que es un dictador. Hugo Chávez nunca invadió ningún país, nunca persiguió a nadie, nunca encarceló injustamente a nadie, siempre trató de trabajar en beneficio de su pueblo. Y por el solo hecho de que estos sectores del poder económico, los sectores concentrados, están en contra de sus políticas, se inicia esta satanización a nivel continental. Y entonces, si no existen estas usinas de información desde una visión distinta, desde respetando la opinión del que nos mira, pero desde la veracidad de lo que uno transmite, se generan estas construcciones que terminan confundiendo a la opinión pública y a veces terminan haciéndole creer lo que en realidad no es. Ahora, Roy, ¿hacia dónde se encamina el continente y hacia dónde deberían ir las luchas sociales? El continente se camina a una confrontación política muy importante. Es decir, se están jugando 2 procesos y 2 proyectos políticos en general en el continente. Un proyecto ampliamente democrático y soberanista y otro proyecto que busca a través de los TLC, a través de las alianzas transatlánticas o transpacíficas, a través incluso de la imposición por vía de lo que llaman la nueva política de la derecha, de opciones políticas conservadoras, abiertamente neoliberales, y creo que ahí en los próximos años vamos a estar en medio de esa confrontación. ¿Y hacia dónde debería ir entonces la lucha popular? Bueno, a derrotar el neoliberalismo. Es decir, la lucha popular hoy tiene muchos retos, porque tiene que actuar en varios frentes, pero sin perder de vista, no dejando que sea la derecha la que te imponga la agenda, sino que sea nuestra agenda la que se desarrolle, confrontando lo que haya que confrontar, pero creando precisamente poder popular, que es la gran consigna que ha decidido el Foro de Sao Paulo en este evento. Listo, yo no tengo más que agradecimientos para ambos por haber compartido estas opiniones, por haber aceptado estar en este foro y espero que nos veamos pronto. Cómo no. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Jorge, y a ustedes, amigos y amigas, les invito para que se queden con la programación de Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Y les recuerdo que mañana también tendremos una transmisión especial que se va a originar en el CIFCO, ahí donde se desarrolla el Foro de Sao Paulo en su 22ª edición. Pasen buenas noches.